el método de Stephenson de la materia de métodos numéricos. Los integrantes de este grupo son Shirley Angie Gutiérrez Ortega, Oscar del Río Rojas, Samira Vicente Iquize, José Carlos Alarcón del Pozo y Odir Justiniano Justiniano. En el índice podemos ver lo que sería la introducción del método, la biografía de Frederick Stephenson, el concepto del método, la demostración de la fórmula, el algoritmo de Stephenson que vendría a ser en computadora, algunos ejemplos, comparación con otros métodos, las ventajas y desventajas que tiene utilizar este método, la importancia del método y la conclusión. Introducción. En la resolución de las ecuaciones no lineales nos aparecen muchos problemas de forma natural, con la necesidad de calcular el valor de x donde una función f se anula, es decir, una raíz de f en general con las herramientas analíticas que se usan para estudiar y graficar funciones suaves o derivables, o solo podemos analizar si hay un intervalo a y b donde el gráfico de f se cruza en el eje x. En muchas ocasiones solo tiene sentido encontrar una solución aproximada. A veces el cálculo exacto no es posible, ya que ésta, ya sea o porque se trata de una raíz irracional, f de x igual a x al cuadrado menos 2, o porque la función viene dada por coeficientes cuyos valores se conocen solo en forma aproximada. Lo importante al utilizar métodos que estimen el valor deseado es poder controlar el error que se comete al utilizar un valor aproximado en un lugar exacto. Biografía de Johann Frederick Stephenson. Nació en Dinamarca en el año 1873. Fue un importante matemático, estadístico y actuario a lo largo de su vida. Realizó una investigación en los campos del cálculo de diferencias infinitesimales y la interpolación. Stephenson se dio cátedra de ciencia actuaria en la Universidad de Copenhague desde 1923 hasta 1943. La inecuación de Stephenson y el método de Stephenson fue nombrado después de su fallecimiento el año 1961. Concepto del método. El método de Stephenson se puede considerar como una combinación del punto fijo y el método de Aiken. Para construir la sucesión de las aproximaciones xn, en todo tercer paso se usa la fórmula de Aitken y en los demás pasos se aplica la fórmula, como podemos ver a continuación. Comenzando desde el paso número de x3, empezamos a utilizar la fórmula de Aitken y en los demás pasos solo la fórmula que nos da el ejercicio. Hay casos en los que la convergencia de la sucesión xn obtenida mediante un método iterado es demasiado lenta y en consecuencia no resulta de utilidad en situaciones prácticas. Así, es preciso transformar dicha sucesión en otra que converja más rápidamente al mismo límite alfa de la raíz o alfa raíz. Bueno, yo voy a continuar explicando lo que es la demostración de la fórmula de Stephenson. Para esto primero tenemos que estudiar un poco sobre el método de Aitken, el cual sirve para acelerar la convergencia de una sucesión que sea linealmente convergente. Vamos a construir una sucesión convergente a P. Supongamos primero que los signos de P sub n menos P, P sub n más 1 menos P y P sub n más 2 menos P son iguales y que n es suficientemente grande para que la ecuación P sub n más 1 menos P sobre P sub n menos P es aproximada a P sub n más 2 menos P sobre P sub n más 1 menos P. Entonces tendríamos que la ecuación P sub n más 1 menos P elevado al cuadrado aproximada a P sub n menos P por P sub n más 2 menos P. Por lo cual nos quedaría la ecuación de esta forma. Y al despejar P obtenemos que P es aproximado a P sub n más 2 por P sub n menos
p sub n más 1 al cuadrado sobre p sub n más 2 menos 2p sub n más 1 más p sub n. Ya si sumamos y restamos estos términos, en el numerador, podemos escribir esta última expresión de la siguiente manera, donde nos quedaría que p es aproximada a p sub n menos p sub n más 1 menos p sub n al cuadrado sobre pn más 2 menos 2 por p sub n más 1 más p sub n. Luego tendríamos el método de Aitken, que se basa en la suposición de que la sucesión de esta ecuación definida por esta aproximación. Pasado a esto, voy a explicar lo que es el algoritmo. Voy a hacer una demostración con un ejemplo. Vamos a correrlo. Aquí vamos a poner la ecuación. Y a ver, lo voy a agrandar para que se vea mejor. Ya, vamos a ponerle un número de ecuaciones, pongámosle 10. Una tolerancia de 1 y un punto inicial de menos 1. Vamos a cargar estos datos, lo cual nos daría como y sub 0, nos daría menos 9 sobre menos 1 por menos 1 más 9. El resultado sería menos 0,9. Calculamos y nos da el resultado, nos da z sub 0 y el resultado nos saldría toda esta ecuación, todo este resultado, perdón. Le metemos todos estos datos y nos genera esta tabla. Donde, a ver, para que se vea más completo. Y ya, eso sería. Tendríamos aquí los datos, la cantidad de iteraciones desde 0 hasta 9, que vienen siendo 10, el punto y sub 0, x sub 0, z sub 0, el punto x, y este sería el resultado. Bueno, esto sería lo que es el ejemplo. Muy, pero muy buenas. Mi nombre es José Carlos Alarcón del Pozo. Mi parte que me tocó exponer a mí sobre el método de Stephenson junto con mi grupo es el número 6, es la parte del ejemplo. Bueno, nosotros nos estamos dando aquí un ejemplo para calcular la raíz. Calcular la raíz de la siguiente función, de la función f de x, que es x al cubo más 9x más 9 por el método de Stephenson, pero nos da ciertas condiciones, hasta que el error sea menor a 0,5% con un punto inicial de x sub 0 menos 1. Una forma de que nosotros tenemos para ayudarnos a calcular ya la raíz de esta función es graficándola. Como aquí podemos observar, nosotros graficamos nuestra función y podemos ver los cortes que tienen en el eje X. Eso nos puede ayudar mucho a la hora de saber dónde exactamente está la raíz. Bueno, con el método de Stephenson se hace lo siguiente. Nuestra función que nos dan, lo primero que tenemos que hacer es igualarla a 0. Como podemos ver acá, f de x igual a 0. Una vez que nosotros le igualamos, buscamos la variable con mayor exponente. En este caso es de x elevado al cubo. Lo que tenemos que hacer es despejarla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Factorizamos esta x, nos va a quedar x por x al cuadrado más 9 igual a menos 9. Este 9 que está sumando lo pasamos al otro lado a restar. Ahora esta x la despejamos, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. ¿Para qué hacemos esto? Porque el método de Stephenson nos pide encontrar una nueva función g de x. Entonces, esta función que nosotros despejamos, despejamos la x, es nuestra función g de x, la que nosotros vamos a encontrar. Ahora, vámonos a nuestra tabla. La tabla que tenemos acá es la que nos va a ayudar. Entonces, nosotros nos vamos a la primera iteración. Como nosotros podemos ver, el x sub 0 en la primera iteración no nos da el problema, que sería menos 1. Entonces, para hallar nosotros el x sub 1, ¿qué es lo que vamos a hacer?
De la función que ya tenemos despejada, simplemente vamos a reemplazar donde haya x, vamos a reemplazar el valor de x sub 0. Entonces, como podemos ver acá, en la función, donde haya x, por ejemplo, en este x al cuadrado, lo reemplazamos con el valor de x sub 0, que en este caso sería menos 1. Al reemplazarlo, nos da el valor de x sub 1. Posteriormente, nosotros tenemos que encontrar el valor de x sub 2. ¿Ok? Se hace exactamente lo mismo, pero ahora donde haya, en la función de acá, donde haya x, lo vamos a reemplazar con el valor que está de x sub 1. Al reemplazarlo en la siguiente función de acá arriba, ya nos da el valor de x sub 2. Ahora, una vez que nosotros tenemos el valor de x sub 1 y el valor de x sub 2, vamos a hallar el valor de x sub 3. ¿Cómo lo hallamos? Mediante la siguiente fórmula que tenemos aquí, que dice que x sub 3 es igual a x sub 0 menos x sub 1 menos x sub 0 elevado al cuadrado sobre x sub 2 menos 2 por x sub 1 más x sub 0. Una vez que nosotros hacemos esa función, esa operación, mejor dicho, que tenemos acá, nosotros simplemente lo reemplazamos y calculamos el valor de x sub 3. Ahora, en esta primera iteración, nosotros no podemos saber el error, ni en este caso, la precisión. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la segunda iteración. De aquí en adelante, para las siguientes iteraciones, el valor de x sub 0 va a ser igual al valor anterior de x sub 3. Una vez conocido eso, pues simplemente ya tenemos la fórmula. Aquí con ayuda del Excel es arrastrarlo. Una vez que tenemos eso, ya tenemos el siguiente valor. Ahora podemos, a esta vez ya recién podemos nosotros encontrar el error. Para el error, nosotros vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a hacer abs para el valor absoluto de el valor de x sub 3 actual menos el valor de x sub 3 anterior. ¿Ya? Que tenemos acá. Todo esto tiene que estar dividido entre el valor de x sub 3 actual por 100. Una vez que tenemos el error, como nosotros podemos observar, ya ni bien en la segunda iteración satisface lo que vendría a ser la condición que nos pone, que el error tiene que ser menor de 0.5. Y como podemos observar, eso es lo que nos ayuda el método de Stephenson, que lo hace de una manera muy rápida a comparación de otros métodos. Ahora, la precisión. Para ayudarnos, para saber, podemos hacer la precisión. La precisión es el valor el valor actual de x menos el valor anterior. Una vez que tenemos eso, nos da la siguiente precisión. Ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a arrastrar. Como nosotros podemos observar, ni bien en la segunda iteración, vamos a resaltarlo, en la segunda iteración nos da el valor de la raíz donde nosotros queremos encontrar, que sería en menos 0.91. Ahora, para tener una mayor precisión, nosotros podemos también observar que en la cuarta iteración nos da la precisión 0. Esa precisión de ahí quiere decir que en esta parte de acá nos da lo que vendría a ser la raíz exacta donde se encuentra la raíz de la función. Bueno, eso sería todo por mi parte. Lo dejo con el siguiente compañero. Muchísimas gracias. Siguiendo con la exposición de mi compañero, yo voy a poner un poco sobre la comparación con otros métodos. En este caso, como ser el método de la secante y el método de Newton. Métodos ya llevados anteriormente en clase, vistos ahí. En este caso tenemos como ejemplo la función x cubo más 9x más 9. Ya trabajados respectivamente cada método con su fórmula, obtenemos la siguiente tabla. Como se puede observar en esta tabla, el método de Stephenson llega
resultado mucho más rápido, ¿no? Como pueden observar, tenemos hasta la segunda iteración que el método de Stephenson llega al mismo resultado que el de Newton, que este está en la quinta iteración, y el de la secante en la sexta. Este método es muy rápido a la hora de hacerlo. Un poco siguiendo, podemos ver aquí la gráfica de la secante, como pueden observar. Este método presenta puntos más distantes, un poco más de puntos también. El método de Newton también, que presenta puntos, una cantidad más de puntos. Y el método de Stephenson, que nos muestra, ¿no?, que este presenta una cercanía, una cercanía mucha más cercanía a la hora de encontrar el punto de la raíz, a la hora de encontrar raíz. Algunas ventajas y desventajas de este método. El método de Stephenson presenta una conversión muy rápida, como podríamos ver, ¿no?, comparando con otros métodos, hace una convergencia muy rápida. Otra ventaja que este método, comparándolo con el método de Newton, este método no lleva lo que es la derivada, porque a la hora de hacer eso, de evaluar la derivada, a veces la función es muy complicada y puede presentar problemas. Una equivocación puede llevar a errores donde uno no llegaría a encontrar lo que sería la raíz. Como venía diciendo, ¿no?, este método es es muy rápido a comparación de los otros métodos. Este presenta menos iteraciones a la hora de encontrar la raíz. Y este método también solo necesita un punto para empezar a trabajar. Algunas de las desventajas, como bien decía, solo necesita un punto, pero este punto tiene que ser muy cercano a la raíz, ya que este punto, si no, esto presentaría que no se puede encontrar, o que se tiende al infinito, presente otros puntos. Esa sería una de las mayores desventajas. Otra de las desventajas es que necesita hacer la doble evaluación de la función. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Samira Vicente Iquize y yo les voy a hablar acerca de la importancia y conclusión del método de Stephenson. Stephenson es un tipo de método de gran importancia para la resolución de ecuaciones numéricas, ya que son métodos que se basan en construir una sucesión. Tenemos estos ejemplos que están sacados de un ejercicio. Son hipótesis. La 1. Existe un intervalo igual a y b, conjunción R, F y conjunción del intervalo. Y la hipótesis 2 es continua en y igual a b. Estas dos hipótesis aseguran que la convergencia global del método sea la sucesión convergente al punto fijo de la función, de cualquiera que sea el punto inicial, al x sub 0 en el intervalo. Conclusión. En conclusión, tenemos que el método de Stephenson, conocido también como el método de aceleración de Eichmann, convergen cuadráticamente como el método de Newton. Es decir, ambos métodos permiten encontrar las raíces de la función supuestamente rápidamente en cada interacción. El número de dígito correcto en la respuesta se duplica, a diferencia del método de la secante, que presenta una convergencia rápida hacia la raíz. Gracias.